Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a centrar nuestra atención en esta tarde en el carácter de Cristo. Hemos ido haciendo un avance domingo tras domingo en las diferentes características acerca de Jesús, tanto de su persona y de su obra, y aún tendríamos que hacerlo, y tenemos que hacerlo de manera muy rápida porque, por supuesto, es mucho lo que tenemos que ver acerca de Jesús. En esta tarde yo quisiera que centráramos en esta idea del carácter o de la personalidad del Señor Jesucristo, aun cuando hay una gran diferencia con el resto de las cosas que podíamos ver acerca de Jesús, porque si bien toda la obra y toda la persona del Señor Jesús tiene que ver con nuestra salvación, el por qué Él es divino, por qué Él vino a la tierra, cuál es su obra de redención, todo tiene que ver con nuestra salvación. Lo que vemos del carácter del Señor Jesucristo no es tanto para nuestra salvación, como ahora vamos a mirar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la personalidad y del carácter? Bueno, pues lo que se refiere es al conjunto de cualidades que definen y distinguen a una persona de otra, tanto en su modo de ser como también en su forma de obrar. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una personalidad o tiene unas características que le distinguen del otro, no únicamente por el aspecto físico, de cómo cada uno es diferente el uno del otro, sino también en lo que es nuestra personalidad. Algunos siempre decimos, ¿cómo es fulano? Pues es gracioso, o es serio, o es muy tierno, o es brusco. Y con esas características ya estamos hablando de cómo es esta persona. Es muy paciente con cierto tipo de situaciones o es muy impaciente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también tiene este tipo de características, lo que tiene que ver con el temperamento, en cómo reaccionamos también en las situaciones y cómo las afrontamos. A veces tenemos que hacer una distinción entre personalidad y el carácter o el temperamento, porque según se definen hay cosas que son cambiables y modificables en nuestra personalidad y hay otras cosas que no son fácilmente cambiables en la personalidad. Con la educación, con disciplina, podemos dejar ciertas cosas de nuestras características, pero hay otras que son mucho más difíciles. Si uno es dado a la risa y siempre está sonriendo, por mucho que le fuercen las circunstancias, pues siempre tendrá esa sonrisa como parte de su personalidad o de su carácter. Pero cuando nosotros estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer ciertas diferencias entre lo que es nuestra personalidad o el carácter de cada uno de vosotros como personas y seres humanos a lo que es nuestro Señor Jesús. No vamos a tratar, no vamos a mirar la personalidad de Cristo como Dios, puesto que Él es único en ese sentido. No podemos pensar y decir la inmutabilidad o el todo conocimiento de nuestro Señor, porque eso nadie lo tiene nada más que Él, por ser Dios. Lo que vamos a mirar es el carácter de nuestro Señor Jesucristo como humano, como persona, y cómo esa se diferencia del resto de las demás, cómo podríamos distinguirlo
a Él de en medio de nosotros. Él es plena, total, absolutamente humano. Y tiene todas las características que tiene un ser humano, como tú y como yo. Pero Él como humano, en su personalidad, tiene una gran diferencia con respecto a nosotros. Y es que Él no estaba dañado por el pecado como tú y yo estamos dañados por el pecado. Por ejemplo, podemos definir de una persona que es una persona amante, es una persona amorosa. Pero quizá su amor, el amor que él tiene, no es capaz de controlarlo, no es capaz de tener dominio propio con respecto a su afecto y a su amor. Por tanto, aun cuando es una persona tierna, es una persona quizás desequilibrada a la hora de ejercer ese afecto que él tiene. O podríamos hablar de la sensibilidad. Una persona es sensible y no puede controlar sus emociones de un aspecto u otro. Nuestro Señor Jesucristo, que no está dañado por el pecado, podemos decir que era una persona sensible y era una persona amorosa, pero en el ejercicio de su sensibilidad y de su amor no cometía ningún error. Nosotros, en nuestra personalidad, sea como sea, sí cometemos errores. Hay alguien que es tremendamente sensible a las gracias, a los chistes, y a lo mejor le cuentan chistes normales y se ríe con gusto, y en cambio cuando le cuentan algún chiste blasfemo o inmoral y quiere resistir esa gracia, aún así se ríe porque le hace gracia. Es difícil de controlar esa sensibilidad que él pueda tener a estas cosas, porque va acompañada del pecado. Y nuestros afectos, por ejemplo, van acompañados, nuestra personalidad, por el egoísmo. Es decir, que aun cuando nosotros tengamos ciertas cualidades que son buenas, el egoísmo las daña, nuestra vanidad las daña. O, por ejemplo, la ira. Y aun cuando podamos decir que es bueno, es una persona firme y de temperamento y de carácter, a veces las situaciones le hacen a uno descontrolarlo y entonces su ira comete pecado, como dice la Escritura, airaos, sí, pero no pequéis. Y desgraciadamente por tener nosotros este pecado, nuestra personalidad siempre la vamos a encontrar desequilibrada o dañada, acompañada de otros elementos que la deterioran. Y no solamente eso, sino que también nuestra personalidad dañada por el pecado nos hace pecadores y por tanto también libremente y deseosamente cometemos pecados, cosa que en la personalidad humana de nuestro Señor Jesucristo no se encontraba. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de Él, de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su personalidad y sus características como ser humano? Bueno, yo he mirado en uno de los libros o diccionarios que hablan sobre el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, utilizando en particular los evangelios, pero también yendo a otras partes de las Escrituras, el Antiguo Testamento y las epístolas también nos hablan de él, nos dice que era amante, apacible, benevolente, bueno, clemente, compasivo, fiel, humilde, inocente, justo, misericordioso, obediente, paciente, perdonador, sufrido, sujeto a sus padres, veraz, con coraje, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que podremos ver muchas de esas cualidades en el Señor Jesucristo en su vida pública, cuando estaba en medio de todos los hombres, en medio de su generación, que es lo que a nosotros nos llega y nos alcanza. No vamos a ver todas y cada una de esas características. Quizá incluso podríamos ver en otra ocasión, poco a poco, algunas de esas listas inmensas que definen la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos dedicar mucho tiempo a ello, pero no es esta mi intención. Yo quiero que vayáis al pasaje que hemos leído en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, dice estas palabras que son muy conocidas.
quizá incluso base para muchas campañas de evangelización. Venid a mí todos los que estáis, versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una invitación que hace nuestro Señor Jesucristo y es la invitación que hacemos nosotros a la gente del mundo, de la calle, a los pecadores, para venir a Cristo. Venid a Él y entonces vosotros vais a encontrar descanso. Vais a encontrar que vuestras cargas caen. A todos los que estáis en desasosiego de vuestro espíritu y vuestro ánimo, venir al Señor Jesucristo. Y llevando su yugo no quiere decir que nosotros tengamos que cargar una carga, es decir, de tener que sufrir el yugo que nuestro Señor Jesucristo llevaba, sino que tomar el yugo, la carga que el Señor Jesucristo llevó, es decir, tomar el resultado de la cruz y hacerla vuestra. Es decir, id a Cristo, ver lo que Cristo ha hecho, esa era su carga, ese era su yugo, esa es la razón por la que Él vino. Ahí la tenéis, ahora hacerla vuestra, tomarla, descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecta, completa, definitiva. Y entonces las cosas van a cambiar. Pero nos da una segunda parte: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí es donde yo quiero que vosotros lo miráis ahora. Solamente vamos a ver algunas de las características de ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Solamente algunas. Pero cuando las miréis y cuando meditéis y podáis ver en las Escrituras toda esa personalidad rica y abundante de nuestro Señor Jesucristo, tenerlo como en esto en mente. Aprended de Él. O sea, que podáis mirar al Señor Jesucristo como ese ejemplo o modelo que necesitáis imitar y que necesitáis hacer vuestro. ¿Por qué? Fijaros cómo lo dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas. Lo vamos a poner de esta manera. Por supuesto que es, en primer lugar, tomar el yugo y después aprender de Él. Es decir, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro ejemplo de ser humano que deberíamos de imitar. Y que encontraréis alivio para vuestras almas si tomáis ese yugo y aprendéis de Cristo. Pero fijaros lo que nos está diciendo. Vosotros tenéis una personalidad, pero es una personalidad con la que tenéis que luchar. Es decir, que a veces esa personalidad vuestra, ese genio, es bueno, pero otras veces ese genio es malo. Sois personas, a lo mejor algunos de vosotros, que os dejáis llevar por la pasión de vuestro corazón, pero os dais cuenta que vuestro corazón es engañoso y que por tanto os confunde. Sois personas firmes, tercas, pero a veces esa firmeza y esa terquedad se convierte en una cabezonería que no os deja ver las cosas con claridad. Podéis extender las manos para alcanzar a todos y os dais cuenta de que alcanzáis a aquellos que incluso con vuestras manos de afecto no conviene que tengáis. Así que os dais cuenta que en el círculo de vuestros amigos sois o encontráis con malos amigos. Tenéis un corazón muy sensible, pero quizá ese corazón sensible a veces os lleva a la depresión y al desánimo y a las pocas ganas de vivir. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, tenéis una personalidad, pero esa personalidad por causa del pecado falla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada uno de nosotros encuentra desasosiego en su alma. No soy lo que me gustaría ser. ¿Por qué he hecho las cosas que yo he hecho? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿No será que hay veces que he intentado cambiar y no he podido cambiar? Me gustaría poder ser persona distinta y tener otro genio y tener otro afecto y tener otra actitud ante las situaciones y las cosas. Pero uno vuelve a fallar porque estamos llevando una personalidad que está deteriorada y dañada por todas las circunstancias o por nosotros mismos. Pero el Señor Jesús nos promete esto. Aprended de mí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos va a enseñar las Escrituras es que si nosotros llegamos a aprender bien del modelo, del ejemplo ideal de ser humano, entonces, si eso lo aplicamos en nosotros, nuestra personalidad se va a enriquecer y va a facilitar nuestra actitud. Si sois capaces de poder ver cómo es un ser humano
cómo es el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo podéis hacer vuestro, entonces podéis ver que vuestra personalidad se enriquece. Imitar a Cristo no empobrece, no nos hace copia, nos hace ricos, nos hace abundantes y cambia nuestra perspectiva. Es decir, que si nosotros aprendemos a amar como Él amaba, si aprendemos a ser mansos y humildes como Él lo era, si podemos responder como Él respondía a las circunstancias con las que se enfrentaba de la misma forma, lo que nos está prometiendo aquí es que nuestra vida va a ser distinta. Va a tener más sosiego, es decir, vamos a tener más descanso en nuestra alma y en nuestro espíritu. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados, decíamos esta mañana algo de esto, hemos sido creados a su imagen y semejanza, hemos sido creados para su gloria. Y lo que tenemos que buscar es que nuestra vida sea más semejante a Él ahora en nuestra vida cristiana. Es decir, que tenemos que ir transformando, no dejar nuestra personalidad, no dejar nuestras características, pero sí ponerle la impronta o ponerle el sello de nuestro Señor Jesucristo. Esa vieja idea que venía de los 60 y de los 70, cuando se hacía la pregunta de ¿qué haría Cristo en estas circunstancias? Es lo que nos está mostrando la Escritura ahora a nosotros. ¿Cómo actuaba Cristo en los momentos que Él actuaba? ¿Cómo sentía el Señor cuando sentía las cosas que sentía? Y si nosotros lo pudiéramos tener, que podemos tenerlo, porque nos dice que podemos aprender de Él, entonces las cosas cambiarían. Por eso Pablo en sus cartas nos dice, en el libro de Efesios, o la carta de Efesios, que podemos imitar, debemos de imitar a Cristo. Es más, que deberíamos de vestirnos de Cristo. No nos podemos vestir de su divinidad. No podemos imitar el ser divinos, el ser todopoderoso, pero sí podemos imitar de nuestro Señor Jesucristo sus características como ser humano. Y que si nos vestimos de ellas, no solamente de su justicia que Él ha ganado en la cruz, sino de esas características, nuestra vida aquí y ahora sería diferente. Esto es lo que estamos buscando. Cuando nos acercamos al carácter de Cristo, esto es lo que estamos buscando, el modelo que nosotros necesitamos para enriquecer y fortalecer nuestra personalidad. Que sigamos siendo lo que somos como creyentes, pero enriquecidos con esa especie espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, miramos entonces acerca de la obediencia. Una de las cosas que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en el mundo fue la obediencia. Si leéis, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, dice, versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Sus padres, José y María, que le estaban buscando. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, los padres, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fijaros una primera característica de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Durante 18 años, al menos, estuvo sometido a sus padres, bajo la sujeción de sus padres. Versículo 51. Es decir, que una de las características, jóvenes, recordaros, una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que durante su juventud y su juventud madura estuvo bajo la disciplina y el orden, la obediencia de sus padres. Y como nos dice Hebreos, aprendía obediencia en estas cosas. Pero no solamente es que él aprendía obediencia o estaba sometido a la autoridad de su padre y de su madre mientras estuvo en su hogar,
sino que más adelante nos va a decir, Mateo capítulo 5, por ejemplo, que él estaba sujeto a la ley. Es decir, que cumplía todos los mandatos que la ley dictaminaba. No solamente los mandatos fundamentales, no hay que matar, no hay que mentir, no hay que robar, etcétera, sino también en todo lo que la ley civil de su tiempo, en sus circunstancias, le mandaban, todos esos rituales. Y dice que como acostumbraba, iba a la sinagoga y allí se sometía a la palabra que era leída hasta que en cierto momento él pudo leer la misma palabra. Él sometía en todos sus actos con respecto a lo que se decía con un leproso, cuando un leproso es sanado y cómo tenía que ir al sacerdote. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo era su misión a la palabra y a la Escritura, y Él es el Señor de la palabra, Él es el Señor Jesucristo. Pero aún así, siendo divino y humano a la vez, se sometía a sus padres humanos y se sometía a la ley en todos sus rituales y en todos sus principios. Pero también hemos leído aquí en Lucas que les dice a sus padres cuando lo han estado buscando: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo que vamos a ver a lo largo de su vida, de nuestro Señor Jesucristo, es que no solamente fue obediente a sus padres terrenales, sino que fue obediente al Padre que está en los cielos, y obediente en todo. En Hebreos capítulo 10 y versículo 7 nos lo dice de una manera muy clara y contundente. Él era obediente a la voluntad del Padre. Pero, ¿cómo es esa voluntad? Nos añade, si miráis en los Salmos, nos dice, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo se sometía a la voluntad del Padre con placer y con gusto, con amor. A veces nosotros nos sometemos a las leyes a disgusto. ¿Cuántas veces me ocurre a mí? No puedo poner el coche a más de 120 porque lo dice la ley, pero no lo hago con gusto. Me tengo que someter por obligación. O cuántas veces el niño tiene que obedecer el mandato de sus padres de volver a cierta hora o de irse a la cama a cierto momento porque lo hizo el padre, no que lo hagan a gusto. Pero lo que nos va a mostrar el Señor Jesucristo es que Él hacía todo lo que le decía a su Padre con placer. ¿No es esto una de las características que nosotros deberíamos de tener? Que como creyentes y como seres humanos, no solamente es que tendríamos que ser obedientes a las normas y obedientes a la Escritura y obedientes a Dios, no por obligación, no con desgana, sino con placer. Y seguramente, buscando ese modelo que nos da el Señor Jesucristo, las cosas serían diferentes para con nosotros. A veces hay que cumplir, como nuestro Señor Jesucristo, la ley y los mandatos de Dios con dolor. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos lo muestra justo ya a punto de llegar a la cruz, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No podemos decir que en ese momento nuestro Señor Jesucristo iba con gusto en el sentido de que fuera un masoquista, que le gustara el sufrimiento, sino el placer interno de cumplir la voluntad del Padre, pero el momento doloroso de saber las consecuencias que eso conllevaba. Nosotros tendríamos que aprender que aun cuando no nos guste y nos duela, tiene que haber un placer interno de poder saber que estamos haciendo a aquel que es sobre nosotros y que es nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús tuvo que aprender esa obediencia por la misma experiencia y dificultades. Nos dice también la Escritura, en Lucas capítulo 2, versículo 19, no es 2:19, cuando nos dice que, es otro pasaje que nos habla de que lo hacía con celo, con deseo, con prontitud a la hora de hacer las cosas. No debemos de nosotros ser recelosos, esperar que cambien las circunstancias. Hermanos, en cuanto nosotros escuchemos y descubramos con la Escritura cuál es la voluntad de Dios, corramos a hacer la voluntad de Dios.
No esperemos a ver qué pasa o si cambia su voluntad o sus gustos. Va a cambiar nuestra perspectiva en la sumisión si nosotros somos capaces de aplicar la obediencia de nuestro Señor Jesucristo como la aplicamos en nuestras propias circunstancias. Pero no solamente eso. Nuestro Señor Jesús tiene unas características muy interesantes también a lo largo de las cartas. Tenía una vida privada e íntima propia, una vida espiritual secreta. Y nos dice en muchas ocasiones que, aun cuando estaba en su vida pública, se apartaba en ciertos momentos de la intimidad. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dejaba a todos los discípulos y se iba a la montaña o se iba al otro lado del mar y en la soledad entraba en comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. Era Dios hecho hombre, pero era Dios. Pero aún así, en esas circunstancias de opresión con la gente, las enfermedades, los endemoniados, nuestro Señor necesitaba, buscaba o deseaba intimidad. ¿No sería propio bueno para nuestras características, nuestro carácter como seres humanos, que también nosotros tuviéramos esa intimidad y ese secreto, ese tiempo espiritual con nuestro Padre? No busquéis, por ejemplo, el orar como una obligación, sino buscar la oración como algo que enriquecerá vuestra personalidad. Si podemos ver que igual que ya que tenemos que comer, vamos a comer lo que nos gusta y vamos a comer con placer, si la Escritura nos dice que velemos y oremos con regularidad, ¿por qué no lo vamos a hacer con gusto? ¿Por qué no lo vamos a aplicar como lo aplicaba nuestro Señor Jesucristo? Si Él necesitaba ese tiempo de soledad, de silencio, de meditación, de hablar con su Padre, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Nuestro Señor Jesucristo era emocional, era negado, era expresivo, pero toda esa circunstancia de su carácter no podía resistir la necesidad de la gente. Era compasivo, como vamos a mirar, con todos aquellos, pero eso cansaba y agotaba. El reposo de nuestro Señor Jesucristo es tener un encuentro personal con su Padre. ¿Encuentras agobio? ¿Encuentras angustia? ¿Desasosiego en tu vida? Pues aprende del Señor Jesucristo. Y quizá lo que tú necesitas no solamente es cambiar a ciertas cosas que están mal en tu vida, sino buscar un tiempo de soledad con Él, con el Padre. La oración sea el hálito vital del creyente, como dice cierto libro. Pero volvemos a Mateo, en el pasaje donde hemos comenzado, en el capítulo 11. Porque el Señor Jesucristo aquí nos dice dos de sus características de su personalidad de una manera muy concreta, ¿no? Nos dice que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. La humildad de nuestro Señor Jesús se manifiesta en su vida, lo podremos ver en su vida familiar y personal. ¿Os podéis imaginar que el que ha tenido y disfrutado, el Señor Jesús nunca perdió la memoria? Nunca perdió la memoria. Es decir, que cuando dejó toda su majestad y su gloria en el cielo y estaba aquí en la tierra como un bebé y tuvo que crecer hasta llegar a la cruz, Él no quiere decir que borró todo aquello que tenía desde la eternidad, pero sí nos dice que lo deja aparte y que no lo va a tener en cuenta, que no se va a aprovechar de ello. Así que lo podemos ver trabajando quizá en la carpintería con su padre, teniendo algún que otro corte y algún otro pinchazo de astillas. Lo podremos ver su madre mandándole a recoger agua o a cambiar o a limpiar su pequeña habitación. La personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que estaba sometida a la voluntad de sus padres, necesitaba humillación. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Su vida aquí en este mundo fue de una constante de principio y fin humillación. Pero no solamente eso, sino que su humildad lo mostraba con respecto a la gente. Alguien como Él, que le decían como una acusación a nuestro Señor Jesucristo, se junta con los pobres y con los pecadores.
No buscó a los ricos de este mundo, no buscó a los de títulos, no buscó a los religiosos de buena posición, sino que nuestro Señor Jesucristo se codeó con los pobres y con los pecadores, incluso, fijaros bien lo que estaba haciendo con las mujeres. Y la gente lo señalaba. Es decir, que cuando sus opositores querían buscar algo con él, decía, es que se junta con esta clase de gente. Esta era su característica, era una de las cualidades de su personalidad. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Vamos andando como creyentes arrogantes? O quizás lo que deberíamos de hacer, y seguramente deberíamos de hacer todos y cada uno de nosotros, es rendirnos a las pruebas que está hablando nuestro Señor Jesucristo con su personalidad. Argumentando con los niños. Dejar que los niños se acerquen a mí, que los cogía en brazos. No es algo que se manifestara en público en los hombres y en las mujeres. Así que podéis imaginar a alguien que se llame Rabí, que está indignado porque sus discípulos no dejan que los niños vengan a él y que los coja y que les hable. La humildad de nuestro Señor Jesucristo la podemos imaginar hacerse como un niño y tratar con los niños hasta el punto de decirle a sus discípulos, tenéis que ser como niños si queréis entrar en el reino de los cielos. O cuando está siendo juzgado en el juicio por Herodes, por Pilatos y por toda la multitud a su alrededor que no abrió su boca. Cuán difícil es tener la verdad y tener que callar. Cómo nuestro Señor Jesucristo podría haber manifestado su poder, su autoridad, sus argumentos, seguramente que de la misma manera que cuando era un niño podía confundir a los sabios del templo, podría haberse puesto a discutir con todos los sabios de Jerusalén y convencerles o confundirles. Y en todo caso lo que hizo fue guardar silencio, no abrió su boca. Para eso hace falta humildad. Nosotros podemos llegar y decir, tenemos la razón y vamos a imponer la razón a tortas, a golpes. Pero a lo mejor lo que tendríamos que aprender es que nuestro Señor Jesucristo fue humilde, incluso con esas características de poder. La gran muestra de humildad de nuestro Señor Jesucristo cuando está en la última comida con sus discípulos y se remanga y se pone la toalla y se pone de rodillas para lavar los pies de los discípulos. ¿Un maestro haciendo estas cosas? ¿Alguien que es Señor sobre todos nosotros? Que no podemos ni calcular el poder y la grandeza de su obra y se pone a lavar nuestros pies y el Señor Jesús, el que quiera ser importante en el reino de los cielos, tiene que empezar por aquí. Así que la característica de humildad de nuestro Señor Jesucristo no debería de ser una característica nuestra, regular, ejercida constantemente, y que cuando tengamos la doctrina y cuando tengamos el genio y tengamos el nervio y la pasión, a la misma vez seamos humildes, como es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice acerca de su mansedumbre, aprended de mí que soy manso. ¿Qué significa? Manso es apacible, es sensible a la hora de tomar las cosas. Fijaros de qué forma es que nuestro Señor Jesucristo sabe lo que va a hacer cuando llegue a Jerusalén a su amigo que está muerto. Es necesario que yo retrase un poco, que llegue y Lázaro estará muerto, pero se manifestará la gloria de Dios. En fin, el Señor Jesucristo tiene un plan y sabe que Lázaro va a resucitar. Pero cuando se encuentra delante de sus amigas, de las hermanas de Lázaro y las ve llorar, nos dice ese versículo más corto de la Escritura, y Jesús lloró. ¿No nos está hablando de esa sensibilidad, de ese carácter apacible de nuestro Señor Jesucristo? La ternura, qué manso es, qué tardo en airarse. Ahora bien, no nos quedamos solamente con este versículo que nos dice que nuestro Señor Jesús es manso y humilde. Nosotros deberíamos de ser mansos y humildes si queremos encontrar sosiego para nuestras almas, sino que a su mansedumbre también la acompaña el valor y lo acompaña el coraje. Así que en medio de la sinagoga, él, un insignificante carpintero que ha estado todo su tiempo en silencio en su aldea, de pronto un día en medio de la sinagoga se levanta y empieza a leer las Escrituras y la lee de tal forma, con tal autoridad, que se señala, ahora aquí se ha cumplido esta profecía.
Eso era tener un inmenso valor y coraje, de tal forma que se quedan todos confundidos. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Hasta dónde quiere llegar con esta actitud? O fijaros con qué templanza y dureza habla a Herodes. Zorra, le dice, eres una zorra, sepulcro banqueado sois todos vosotros los fariseos. Así que si en algunos momentos lo vemos manso y humilde, en otros momentos lo vemos con una fuerza cuando tiene que defender los principios y la honra de su padre. Así que llega en otra ocasión y entra en el templo. ¿Y qué es lo que ve en el templo? Que lo han convertido en una casa de ladrones. Lo que debería de ser la casa de oración, casa de comunión con el Padre, lo han convertido en una pocilga de animales y en un negocio sucio de dinero. Así que coge las cuerdas y hace unos látigos y golpea a la gente y tira las mesas. Valor y coraje. ¿No debería de ser esa una característica nuestra? Que cuando llegue el momento adecuado, podamos mostrar la firmeza. ¿Basta ya de que soportemos la blasfemia de nuestro Señor o a nuestro Señor? Dejemos ya de reír y de ser indiferentes a las burlas del Evangelio y en ciertos momentos mostremos el valor que sea necesario. Eso sí, con serenidad y dominio propio, como nos mostraba nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, si hizo algo, fue de principio a fin durante cerca de esos 3 años de vida pública, es acercarse a su destino. Este es mi destino y a él voy. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Sé lo que me va a pasar, pero sin temor alguno. Como nos dice la Escritura, no temáis, porque el Señor Jesús o Dios nos ve. Nunca fue nuestro Señor Jesús imprudente. No es que se lanzara a los lobos por gusto. Incluso su madre y sus hermanos en cierta ocasión le dicen, vamos a ver esta boda. No ha llegado todavía mi momento, veis vosotros. Así que está ejerciendo un tiempo. Mujer, aún no ha llegado mi hora, vamos a esperar, vamos a ir dándole plazos. Nosotros necesitamos ese control de las circunstancias. Necesitamos que a nuestras pasiones o nuestros deseos o nuestros anhelos, nuestros gustos, sean dominados, sean controlados. Tenemos que marcar el ritmo y no ser que los sentimientos nos marquen el ritmo a nosotros. A veces la indicación era, como hemos dicho, con respecto a los niños, el templo, a los fariseos, a Herodes, etcétera, era firme. Pero otra de las características que encontramos con respecto a nuestro Señor Jesucristo era la compasión. Una compasión inmensa. Así que en cierto momento se encuentra con aquella multitud que no ha comido, porque han estado siguiéndolo con tantas ganas al Señor Jesús, que ha llegado la hora de las comidas y no han comido, y el Señor tuvo compasión de ellos. Así que buscó poder proveer comida para todos ellos. Pero más allá de todo esto, no solamente en las cosas materiales, sino que cuando los ve y se fija en ellos, en un momento de intimidad con Él mismo, se da cuenta de que son como ovejas sin pastor y tiene misericordia de ellos. Y su misericordia le lleva a los discípulos a decir, orad para que el Padre pueda mandar obreros a la mies que ya está lista. La compasión del Señor Jesucristo le acompañó en aquellos 3 años y lo podemos ver muchas veces y de muchas formas. Es verdad que algunas de estas características de su personalidad se mezclan, se entrelazan, porque a nosotros nos hace ricos el ser muchas cosas a la vez. El que cada uno de nosotros podamos mostrar una cara y otra en diferentes circunstancias. Pero nuestro Señor Jesucristo las complementaba de tal forma, las encajaba con tal unidad que le hace a Él ser único. Y porque su personalidad es única, es el ejemplo que nosotros tenemos para imitarle. Con estas palabras tenemos que terminar. Cuanto más seáis como Cristo, más dulce os será la vida. Porque lo está diciendo aquí, hallaréis descanso para vuestras almas. El alivio no está en los deseos de vuestro corazón, en las pastillas que os toméis, en los vicios que disfrutéis, con la gente que os codeáis. El descanso, el alivio, la riqueza
para vuestra personalidad está solo y únicamente de una manera total en nuestro Señor Jesucristo. Acercaros a Él y podéis ver más dulzura en vuestras vidas. Amén.